Y esta jornada de capacitación para profesionales del rubro alimenticio y también exportadores. Vamos a hablar, estamos en compañía de Ana Karina Lor, que es experta internacional. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, muy bien, gracias. Y también con Marisela Cosío de Alvoc, de la empresa Alvoc S.A., que están organizando esta jornada de capacitación. Es una jornada de actualización en realidad. Lo hace Alvoc, que es la empresa, y también la Cámara de Empresas Paraguayas. Así mismo. Sí. Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por Gracias a la ustedes. invitación y este espacio y tiempo en su programa. Nosotros somos Alvoc S.A., una empresa establecida en nuestro país desde hace 40 años. Alvoc desde sus inicios se ha apostado por brindar soluciones a nuestra industria paraguaya, siempre ofreciendo productos, equipos y servicios de la más alta calidad. Esto siempre adaptándose a las regulaciones y exigencias internacionales que, como bien sabemos, están en constantes actualizaciones. Así es. Somos una empresa que ha apostado muchísimo en innovar y en desarrollar tecnologías. Conocemos las necesidades de nuestra industria y actualmente representamos marcas de talla mundial como lo son Mettler Toledo, Cole-Parmer, Hatch, Herbeka, Merck Millipore, entre otras. Aunado a esta necesidad de crecimiento en la que vivimos el día de hoy, a inicios del año 2018, Alvoc decide realizar una alianza con la certificadora LSQA, que es una empresa que se encuentra en más de 40 países en el mundo. Con esto nosotros podemos proveer en todo Paraguay ahora certificaciones en sistemas de gestión, productos, proceso, incluso personas. La doctora Ana nos va a estar comentando un poquito más sobre lo que es LSQA. Lo que se va a dar en esta jornada, que va a iniciar este jueves 2, va a iniciar la jornada. Así mismo. Este jueves 2. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas Muy noches. bien, muchas gracias, buenas noches. Sí, realmente el día de hoy hemos venido para acá para presentar un poco las capacitaciones que se van a presentar referente a la nueva legislación de la FDA, ¿verdad? Que la idea es traer... La FDA, le molesto, doctora. La Claro. FDA tiene sus siglas en inglés. Sí, es la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que es la entidad que regula toda la importación de alimentos, en este caso específicamente, que es lo que estamos trabajando, de alimentos hacia los Estados Unidos. Precisamente la idea es darle a conocer a la industria paraguaya cuáles son estas nuevas regulaciones que tiene la FDA, de manera de que cuando las empresas que están importando, ya sea que están importando ahora o que quieren comenzar a importar, sepan cuáles son estas regulaciones que tienen que cumplir. Sobre todo Estados Unidos, que está sumamente regulado, hay miles de controles para nuestra carne, para varios... exactamente. Varios materia prima que Paraguay exporta a Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. La idea es que conozcan cuál es la nueva regulación, ya que esta es una regulación de carácter obligatorio para todos los productos que ingresen hacia los Estados Unidos. Entonces, la idea es que LSQA precisamente trabaja desde hace varios años en las certificaciones de industrias, en general, pero en este caso nos centramos en la parte alimentaria, con diferentes normas de certificación, de manera de que esto te hace muy competitivo en el mercado. Sin embargo, en el caso de esta jornada de capacitaciones, nos vamos a centrar en la regulación de Estados Unidos, que, como te mencionaba, es un tema de obligatoriedad para todas las industrias. Lo que quiere decir es que no necesariamente la idea es en qué te gustaría trabajar o cuáles son los requisitos que te gustarían tener, sino que efectivamente la idea es que toda la industria tenga que cumplir esta legislación, y esta legislación que precisamente lo que vamos a ver en el curso del día de mañana, que se estará brindando durante todo el día, es acerca de los análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos, conocido como HARCP, que es una base primordial para cumplir con el plan de inocuidad alimentaria, que es lo que nos pide la ley
de la FDA, conocido como ley FISMA. Y el día viernes estaremos trabajando en una capacitación precisamente sobre otras regulaciones FISMA que también son necesarias cumplir para todos los importadores hacia Estados Unidos, que es sobre la legislación de etiquetado nutricional y la legislación de adulteración, que es lo que también conocemos como defensa alimentaria. ¿Verdad? Con respecto al curso que va dirigido al rubro alimenticio, ¿para quién más? Profesionales de todas las áreas, industria, empresas. ¿Cómo hicieron la invitación a través de Albot y la Cámara Paraguaya de Empresas Alimenticias? La verdad que se estuvo haciendo una invitación con los clientes que ya son de Albot S.A. e inclusive se estuvo realizando una invitación mediante el periódico, que es el diario local, y sí, van a tener varias participación de todo el rubro que va a estar interesado exactamente, se ha estado trabajando este jueves y viernes. Se ha estado trabajando también con clientes de LSQA, ya que LSQA tiene aproximadamente unos 10 años ya trabajando en el mercado paraguayo. Esta LSQA es un organismo de certificación internacional, que es la Unión de Laboratorio Tecnológico del Uruguay, o LATU, con un organismo de acreditación extraco que se llama Quality Austria. Entonces, esta unión, que ya tiene bastantes años en el mercado, lo que tiene aproximadamente 10 años en este país, certificando normas de sistemas de gestión de diferentes rubros. Entonces, parte de la invitación que se ha hecho ha sido a los clientes de LSQA y en este caso a todas las personas que pertenecen a la Cámara de Industrias, en este caso también del rubro alimentario, para que participen, para que conozcan un poco de qué es lo que hace la empresa y de manera de que puedan trabajar junto a nosotros en todas las próximas jornadas de capacitación que se puedan brindar. Así mismo, es súper importante entonces para el rubro alimenticio tener y saber estas nuevas exigencias tanto de los Estados Unidos como de otras y participar. Yo les agradezco, vamos a seguro dar más información luego ya más adelante. Muchísimas gracias, Marisela. Muchas gracias a ti, un gusto. Ana Karina. Vamos a ir con más información con la compañera Cintia Sher.